Buenos días a todas y a todos, bienvenidas a este centro social autogestionado Otro Mundo es Posible, bienvenidos y bienvenidas a vuestra casa. Antes de empezar, recordar que este acto se realiza en el marco de acciones propuestas por el Encuentro Feminista de Mujeres de Montequinto, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, y que incluyen, además de este acto, una exposición de poemas que podemos ver aquí y que también se puede ver en la Biblioteca Municipal de Montequinto, así como diversas actuaciones orientadas a centros educativos de nuestro barrio. Concluyendo estas actividades, concluirán con la convocatoria de una manifestación en Montequinto a las 11 de la mañana de este sábado y que partirá de la Plaza del Mercado de Abastos y a la que esperamos que acudáis. Bueno, como bien sabéis, muchas de las aquí presentes, ya hace unos meses que se creó el Encuentro Feminista de Mujeres de Montequinto, lo que nos llevó a un grupo de hombres a plantearnos la necesidad de posicionarnos frente a la desigualdad de género. Así nace el Encuentro de Hombres por la Igualdad de Montequinto, un grupo de hombres que nos reunimos todos los meses en este local, todavía somos pocos, queremos ser más, y al que estáis todos invitados, no miro a nadie, y me refiero a, efectivamente, a los hombres que estáis aquí presentes. Desde el inicio de nuestro grupo nos planteamos cuestiones como: ¿qué pensamos hacer los hombres para frenar la desigualdad? ¿Solamente debemos apoyar o debemos tener una actitud activa? ¿Pensamos manifestarnos en contra de la violencia machista? En principio, unirse a las mujeres en sus reivindicaciones parecía una tarea relativamente sencilla. Las aquí presentes ya sabéis que a nosotros los hombres, eso de la esfera pública, como manifestarnos, acudir a reuniones interminables, hablar de cosas, pero que muy importantes, eso se nos da estupendamente. Pero enseguida surgieron algunas cuestiones más profundas. ¿Cómo podemos defender algo sin conocer su historia? ¿Acaso conocemos el feminismo y a sus protagonistas? Para pasar inevitablemente a lo que consideramos una prioridad, que es la esfera privada. ¿Somos igualitarios en nuestro entorno? ¿Dedicamos el tiempo necesario a compartir el cuidado del hogar? ¿Qué tiempo dedicamos a cuidar a otras personas? ¿Consentimos comentarios machistas a nuestras amistades? ¿Somos feministas en lo público y machistas en la intimidad? Y finalmente, la gran pregunta que es la que se plantea hoy, que es ¿cómo contribuimos los hombres a la perpetuación de las violencias machistas? ¿Es cosa de otros o también es cosa nuestra? Para hablar de ello, tenemos hoy aquí a nuestro querido invitado, José Ángel Lozoya, miembro del Foro de Hombres por la Igualdad, y al que me va a encantar presentaros a continuación. Preparando su presentación, pues tuve la tentación de hablaros de su enorme, largo, extenso currículum, de numerosos logros, tal y como se suele hacer en este tipo de presentaciones, pero tal vez, por lo poco que lo conozco, pensé que no sería demasiado, que él no se sentiría demasiado cómodo con esta especie de discurso en el que se le trate como una eminente. Prefiero contaros de él que es una persona que ha seguido como una especie de camino inverso al que han realizado las mujeres feministas. Al contrario que ellas, él pasó de ser una persona muy conocida en la esfera pública de la defensa de la igualdad a vivir una vida centrada en la esfera privada y en los cuidados. Valenciano, de origen humilde y militante antifranquista desde muy joven, su trayectoria vital fue encaminándose hacia el mundo de la igualdad de género, participando activamente en la defensa del aborto libre hasta el punto de ser detenido, procesado, condenado y finalmente, podríamos decir que felizmente, indultado por confundar la clínica Los Naranjos de Sevilla, donde, cuando todavía era ilegal, las mujeres podían acudir libremente para interrumpir su embarazo. Corría entonces el año 1980. Trabajó también como educador sexual, fomentando la introducción de la educación sexual en las escuelas. Trabajó en equipos de planificación familiar en el puerto de Santa María y en un programa de hombres por la igualdad del Ayuntamiento de Jerez, así como en equipos médicos y de salud sexual en Sevilla, contribuyendo a crear el teléfono de información a los jóvenes de la Junta de Andalucía. De toda esa experiencia acumulada, surge en él una reflexión crítica sobre los modelos masculinos tradicionales, lo que le lleva a participar en investigaciones y trabajos sobre los cambios en los hombres, su sexualidad, la paternidad responsable, las relaciones con las mujeres y la violencia ejercida por hombres contra mujeres. ¿Y cómo no nombrarlo? A impulsar en 1985 el movimiento de hombres por la igualdad, creando grupos en Jerez y Sevilla que junto a otro grupo de Cádiz desembocaría en la elaboración de un manifiesto con el lema «El silencio nos hace cómplices». Pero el año 2005 cambiaría su vida de forma importante. Ese año sufre un infarto de miocardio que le lleva a la jubilación anticipada en 2006
y al abandono del frenesí de la primera línea de la vida pública, dedicándose desde entonces a la esfera privada, es decir, a los cuidados, así en mayúsculas, de su hijo y su pareja, con la que se casó tras 25 años de convivencia. Desde una posición algo más calmada, en la actualidad su ocupación principal, dicho por él, son las tareas domésticas y su participación en el foro y la red de hombres por la igualdad, aunque debo mencionar que entre sartén y sartén cocinó, junto a otros compañeros, la primera manifestación de hombres contra la violencia de género de este país y del mundo, ¿no? ¿Hemos dicho? Y a día de hoy participa como docente en el máster de sexología de la Universidad de Sevilla. Ya en este momento vital, volcado en la esfera privada, le conocí en una serie de encuentros entre hombres por la igualdad y la Asociación Mujeres de Negro de Sevilla, que trataron fundamentalmente sobre el papel de los cuidados en la vida de mujeres y hombres. Recuerdo que en aquel encuentro, y como igual hombre típico que soy, me llamó más la atención su extrovertido y elocuente compañero Hilario, pero que alguien con muy buen tino hizo que me fijase en José Ángel, un hombre atípico, de voz suave, sensible, cariñoso, que sabe escuchar y guardar silencio cuando es necesario, de mirada tierna y caricia fácil, y sobre todo con un brillo contagioso en los ojos cuando se habla de lo que hoy nos trae aquí, que no es otra cosa que la necesidad de una reflexión sobre la condición masculina. Es un placer cuando tú quieras. Muchísimas gracias por esa partida. Acabo de descubrir, eso es una maravilla, pero puedo hacerlo. Vale. Bueno, voy a intentar, cuando digo no alargarme, sé que voy a hacer nada, así que voy a intentar contar lo que venía a contaros. Bueno, en primer lugar agradecer que me hayáis invitado. A mí cuando el 28 de junio me convocaron a una reunión con el grupo de hombres de Montequinto, no podía salir de mi asombro. Un grupo de hombres en Montequinto. Con lo que cuesta montar un grupo de hombres, y resulta que aquí en un barrio de un pueblo del área metropolitana de Sevilla había uno. Y además me sorprendió el perfil social de esos hombres, porque había profesores, pero también había trabajadores manuales, que es un tipo de hombres que no son frecuentes en el movimiento de hombres. En el movimiento de hombres aquí y a nivel internacional suelen ser chicos con carrera universitaria, lo que quiere decir de clase media. Entonces, cuando yo vi que era un grupo atípico y que se proponían hacer algo dirigido a su barrio, sin grandes pretensiones en teoría, me fascinó, la verdad. De hecho, me acuerdo que luego fui a dar una conferencia a un sitio así como muy importante y lo conté. Y me acuerdo que me dijeron en aquella reunión que tenían interés, tenían dos objetivos, una era crecer personalmente y la otra contribuir al cambio de los hombres en el barrio. Y recuerdo que les dije que si conseguían que en una encuesta que pasáramos dentro de 3 años, los hombres, o de 5, los hombres de Montequinto dedicaban 15 minutos al día en las tareas domésticas, más que el resto de la provincia, se convertirían en un referente internacional. Está clarísimo. La lucha contra las violencias machistas al final no es otra cosa que el abandono de los privilegios masculinos y la implicación en las desigualdades de la vida cotidiana. Y qué mejor forma de implicarte en las desigualdades de la vida cotidiana que implicarte en el cuidado de las personas que quieres, repartir las cargas, esas que no lucen, que nadie te premia por hacerlo, con la persona con la que convives o con las personas que convives. ¿Sabéis qué pasa cuando él ha hecho la referencia a que últimamente, o llevo unos años dedicándome prioritariamente a lo doméstico? Me pasa una cosa muy graciosa. Yo, a raíz del infarto, estuve 3 años que yo llevaba un ritmo absolutamente frenético. Yo creo que el infarto me dio por eso, por la velocidad a la que vivía, y me retiré de todo. Dejé los medios de comunicación, que me dedicaba profesionalmente a ellos, dejé el ayuntamiento, lo dejé todo. Y estuve 3 años dedicado a comer bien, dormir y ir todos los días al mercado para poder comprar, hacer la comida en casa, poner lavadoras, tender la ropa, cuidar a mi hijo que todavía era pequeño. Me dediqué a eso. Y poco a poco, al final, coincidiréis conmigo, quienes hacéis ese trabajo, que es un poco aburrido.
Las tareas domésticas son tan imprescindibles como monótonas, repetitivas, por mucho cariño que se le ponga, con un peñazo. Y poco a poco pues, te pica el gusanillo y empiezas a aceptar una invitación aquí, una invitación allá. Bueno, pues me pasa una cosa curiosa. A mí siempre que me piden el currículum, es curioso porque siempre vas a un sitio y te piden el currículum. Dicen el currículum vitae. Y en realidad no te están pidiendo currículum vitae, no te están pidiendo currículum vitae, no te están pidiendo que tú digas cuáles son tus aficiones, a qué dedicas el tiempo libre, qué es lo que te interesa en la vida. No, te están pidiendo en realidad el currículum académico, que es el que parece que interesa. Tanto es así que yo he estado en jornadas estatales muy importantes, de estas que te pagan además espléndidamente bien y te llevan a los mejores hoteles, y yo he puesto en el currículum, lo primero, dedicación principal a las tareas domésticas. Y a lo mejor he ido a hablar de corresponsabilidad de los hombres en el ámbito doméstico, era el tema del que tenía que hablar. Bueno, pues la feminista, profesora de universidad que me presenta, se lo salta. Y no habla de eso, habla de que soy sexólogo, de que qué sé yo, ¿no? De otras cosas. Claro, a ver, ¿cómo vamos a animar a los hombres a que abandonen los espacios que les dan prestigio social para meterse en los espacios privados si luego a las propias feministas que defienden que hagamos ese recorrido les da vergüenza decir que hemos hecho ese recorrido? Yo no he visto a ninguna feminista, a ninguna, en ninguno de los espacios en los que he estado, en su presentación, decir que tiene 3 hijos a los que dedica tiempo, que para estar allí ha tenido que dejar la nevera llena de tuppers a los 2 o 3 días que falta de casa, porque si no su marido no sabe qué hacer y los hijos tampoco. Con lo cual, claro, se dice, desde el discurso de la economía feminista se dice, lo fundamental es cambiar el foco cuando hablamos de economía y centrarlo en lo que es imprescindible para el mantenimiento de la vida. Todo ese trabajo que queda invisibilizado porque no se traduce en ganar un sueldo. Bueno, ¿cómo me voy a creer yo que hay que girar el foco en esa dirección si cuando uno sigue la dirección y se lo aplica, en lugar de ganar puntos parece que pierde? Bueno, esto un poco, para que os hagáis un poco idea de qué cosas uno va viendo a medida que va cambiando. Yendo al tema que nos ocupa, que es el de las violencias machistas. Bueno, algunas consideraciones previas. La primera, hay que aceptar que los hombres controlamos todas las esferas del poder con mayúsculas. Es decir, controlamos el poder económico. Yo traía una serie de fotos, pero como soy muy torpe, al final no las voy a poner. Pero vamos, los directores de los grandes bancos españoles, pues quitando de la botín, todo lo demás hombres. Los empresarios, los 20 empresarios más importantes de este país, pues quitando de la botín y alguna Klopovich que puede colarse por ahí, o la mujer del de Zara, todo hombres. La foto del G7, si quitamos la Merkel, todo hombres. El poder, con lo cual estamos hablando del poder político y del poder económico, ¿sí? Si hablamos del militar, no hay ninguna mujer general en este país. Si hablamos del religioso, traigo una foto de la conferencia episcopal y aparte de la edad que tienen, totíos. Si hablamos de cuántos rectores de universidad hay en España, bueno, aquí tuvimos, en la Olavide, tuvimos a una rectora, ¿no? No me acordaba el nombre y eso que era amiga mía. Rosario Valcuesta, gracias. Digo que éramos compañeros de tertulia en la radio, o sea que éramos amigos de verdad. Bueno, pues fue la primera y era la única que salía en las fotos cuando se juntaban. Es decir, controlamos todo el poder. ¿Qué quiere decir que un colectivo controla todo el poder? Quiere decir casi que en ese país o en esa sociedad, en esa realidad, se hace lo que ellos quieren. Si yo le pregunto a toda esta gente si están en contra de las violencias machistas, no va a haber ninguno que me diga que no.
Y yo digo, pues si sigue habiendo violencia machista es porque os da la gana. Porque tenéis todos los recursos, todos, los medios de comunicación, la academia, el dinero, el control político, todo. Es decir, que la situación se mantiene porque nosotros queremos. Cuando me refiero al colectivo de los hombres. Eso es importante tenerlo claro porque si no, no estamos entendiendo nada. Los hombres tenemos todo el poder, pero tampoco todos los hombres por igual. En concreto hay un colectivo que tiene más poder que el resto, que son aquellos que se llaman heterosexuales. Los hombres a los que les gustan las mujeres. A ver, a mí ya me cuesta trabajo pensar que hay heterosexuales. Porque claro, si alguien se ha aprendido lo que le han dicho que tiene que aprenderse sin ninguna fisura, es de análisis. No, eso es de psicoanálisis. Vamos, que tú te hayas tragado la lección y que de verdad nunca hayas tenido ninguna duda, que nunca se te haya pasado por la cabeza, eso es difícil de creer. Pero lo cierto y verdad es que la construcción de la masculinidad a nivel casi que mundial se basa en tres pilares que son por negación. Un hombre es lo que no es una mujer, lo que no es un niño y lo que no es un maricón. Eso es un hombre. De hecho, a los niños se les está diciendo, no hagas eso que es de niñas, no hagas eso que pareces un mariquita. Y con lo mayor que eres, ya no es normal que llores, ya no es normal. ¿Sí? Entonces tenemos que ser heterosexuales, machos. El problema de ser machos es que siempre se puede ser más macho. O sea que nunca llegas al final, es una cosa que siempre estás a prueba y como se te ocurra dudar a los 60, la gente dice, no, si estaba en el armario metido. O sea que no te permite ni dudar, ¿vale? Ni siquiera de mayor. Y luego tienes que ser racional, autosuficiente. Bueno, la tercera idea es que el machismo, el cultural, el que hay, el que se respira en el ambiente, es el caldo de cultivo en el que nacen todas las violencias. Esas violencias que explican que en los últimos... bueno, ese que hace que cada año 60 hombres maten a 60 mujeres a las que un día dijeron amar. No a desconocidas ni a gente de otro sitio, no. A una mujer de la que estuvo enamorado, de la que se supone que se ponía a 100 nada más que de verla. Y daros cuenta que cada año son 60 nuevos. Es decir, que los 60 asesinos del año pasado son distintos que los 60 asesinos de este año y distintos que los 60 asesinos del año que viene. Y si me apuráis, la ley estatal de violencia de género, que se llama, que se aprueba en 2004, si no recuerdo mal, bueno, pues hace ya 13 años, y este año van a ver el mismo número de asesinadas que hace 13 años. Es decir, que todo el dinero que se supone que se ha gastado, miles de millones, en intentar conseguir cambiar la situación, no ha hecho que disminuya el número de muertas y no ha parado de aumentar el número de denuncias que hay cada año. En este momento, en los últimos 12 años se han dictado 250.000 órdenes de protección a mujeres. O sea que no estamos hablando de casos raros, aislados, no, estamos hablando de unas cantidades que, si en lugar de estar hablando de asesinatos de mujeres, en este momento hay 44 según el Ministerio. Según feminicidio.net van por 96. ¿Vale? O sea que es que no estamos hablando de cosas... A ver, lo ha dicho Saramago, si admitimos que la violencia contra las mujeres es un problema de los hombres que padecéis vosotras, es evidente que quien tiene que cambiar somos nosotros. Y quien tiene que resolver el problema somos nosotros. Por eso es tan extraño ver que los hombres que controlan el poder no hagan campañas dirigidas al resto de los hombres, solo se hacen campañas hablando de las víctimas y de proteger a las víctimas y de ayudar a las víctimas y de salvar a las víctimas, pero no hay campañas, no se invierte dinero en cambiar a los hombres.
Es importante, porque en este momento siempre que hablamos de igualdad miramos hacia el norte de Europa, ¿no? Noruega, Suecia, Islandia, ¿no? Todos los países escandinavos, que son los países donde se puede decir que el feminismo ha conseguido conquistar más cuotas de igualdad. El porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo es el más alto, los salarios están más equiparados que en ningún sitio, hay casi más mujeres en cargos políticos que hombres, aunque muchas de ellas dicen que no repiten porque se aburren, porque los hombres hablan mucho, resuelven poco y no vuelven a presentarse a la siguiente elección. Pero es el sitio que vemos como el ejemplo a seguir. Bueno, pues en estos países la ratio de asesinatos, es decir, el número por cada millón de habitantes, el número de mujeres asesinadas por sus parejas es casi el doble que en España. ¿Qué quiere decir? Que siendo absolutamente imprescindible que las feministas conquisten todas las reivindicaciones que tienen en sus plataformas y que las mujeres logren esos niveles de empoderamiento tan importantes para su vida y para su desarrollo personal y profesional, si los hombres no cambian, si los hombres no dejan de ser tan machistas como son, el número de crímenes de mujeres asesinadas o maltratadas no va a disminuir. De ahí que yo insisto siempre en la importancia del trabajo hacia los hombres que, curiosamente, nadie quiere empezar a hacer. Mira, ahora mismo en estos momentos todo el mundo estamos al loro, se está discutiendo en el Parlamento, después de muchos años pidiéndolo, el pacto de Estado contra la violencia de género, no dicen machistas, todavía dicen de género. Es como si no quisieran decir qué violencias son. Bueno, es curioso, hay 260 medidas, si no recuerdo mal, 10 medidas arriba, 10 medidas abajo. 260 medidas. Sigue una lógica, bueno, tiene tres cosas que a mí no me gustan. Una, que ha sido un acuerdo de mínimos, en el sentido de que solo se aprobaba, se metía en el pacto aquello con lo que estuvieran de acuerdo todos los partidos. Lo que quiere decir que al final el pacto es el pacto de lo que quiere el PP y Ciudadanos. Porque si tienen que estar de acuerdo todos, es el pacto de la derecha, que legitima a la izquierda, que tiene WhatsApp. La segunda cosa que no me gusta es que cada vez que se habla del tema, se endurece el Código Penal. Como si de verdad nos creyéramos que el Código Penal es capaz de disuadir a ningún hombre de maltratar a su pareja. Mira, si hay una cosa que tiene este delito, a diferencia de los otros, es que es el único delito en el que los hombres o se matan ellos luego, que es un porcentaje muy alto, o se entregan voluntariamente, son muy pocos los que huyen. Y cuando trabajas con ellos en la cárcel, de todos los delincuentes, los únicos que no entienden por qué están en la cárcel son ellos. Porque los demás saben que están por robar y que no van a robar más. Los únicos que no lo saben son ellos. Es decir, que el endurecimiento del Código Penal no nos lleva a ningún lado. Y estamos hablando ya de revisión permanente revisable, que es una forma de hablar de cadena perpetua. Bueno, podéis creeros que de las 260 medidas, con 1.000 millones de presupuestos para 5 años, veremos si lo aprueban, que todavía no está aprobado, no hay ni una sola, ni un céntimo dedicado a promover el cambio de los hombres, ni uno. Se dice que queremos erradicar el machismo. ¿Me quieres explicar cómo vas a erradicar el machismo sin trabajar con los hombres? Porque yo es que no lo entiendo. Es decir, yo lo que veo es que pasarán los 5 años, se habrán gastado, sabe Dios en qué y cómo, los 1.000 millones, y seguirán asesinando todos los años a 60 mujeres. A ver, es una cosa que a cualquiera que la vea de cerca le mosquea. Pero no te sorprende. Me explico por qué no me sorprende. ¿Quién es el que toma esas decisiones? Esas decisiones las toma el Parlamento y el Senado. Vamos a quedarnos con el Parlamento, ¿vale? Por no hacerlo muy largo. Y el Gobierno. ¿Quién manda ahí? Los senadores, los diputados y los ministros. También hay ministras, pero quien manda son ellos. ¿Qué tienen en común todos estos hombres? Da igual si son de derechas o de izquierdas. Que están ahí porque han sido lo bastante competitivos
para conseguir que sus partidos los metan en los puestos de cabeza de las listas y acabar siendo diputados y después portavoces de sus partidos, ministros o presidentes del gobierno. Dicho de otra forma, ¿cómo va a querer cambiar el modelo masculino, el que está donde está, porque lo ha estado usando para llegar ahí? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Es decir, si la masculinidad consiste en ser muy competitivo, en pisar a quien haya que pisar para triunfar, en que aquí hay ganadores o perdedores, porque lo de participar es una vulgaridad, eso lo hace todo el mundo. Aquí lo importante es llegar, es ganar, y se te mide, nadie se acuerda de que él quedó segundo. Entonces, esta gente que tiene el poder que tiene, porque se han apoyado y se han aprovechado de un modelo masculino determinado, no van a hacer ningún esfuerzo desde las posiciones en las que están por convencer al resto de los hombres a que no sean como ellos, a que sean lo contrario de lo que son ellos. Por eso da igual si son de derechas o de izquierdas. Ninguno mueve un dedo para conseguir que se mueva un solo céntimo para promover el cambio de los hombres. Se puede decir, bueno, que también hay ministras, también hay diputados, es cierto. Pero a mí me parece que cometeríamos un error si culpáramos a las mujeres de olvidarse de los hombres. Bastante tienen ellas con lo que tienen que aguantar y con la cantidad de necesidades que tienen las mujeres como colectivo y la cantidad de cosas que hay que defender que las mujeres están reivindicando simplemente para poder vivir medio bien en el día a día, como para encima que los hombres les carguemos a ellas con la responsabilidad de acordarse de nosotros y educarnos como si fuéramos pequeños. Vamos a ver, si hay algo que tengo claro es que los tíos somos muy inteligentes. No vale decir yo es que no hago nada en casa porque a mí mi madre no me dejaba, ni mi suegra tampoco. No vale. Nosotros aprendemos todo lo que nos interesa. Si no lo han enseñado, porque no lo han enseñado. Y si no lo han enseñado, porque nos ha dado la gana aprenderlo. No conozco a ninguna familia que le enseñe a su hijo a hacer el caballito con la moto. Ni a fumar porros. ¿Vale? Y oye, lo bien que se nos da, ¿eh? Y como eso 20.000 cosas. O follar sin condón. ¿Vale? No creo que nadie le diga, oye, no, tú tienes... Y los hay que hasta pagan más por hacerlo sin condón. Con lo cual, ojo, porque no vale el a mí no me educaron o me educaron de otra manera. Qué bien tener esto aquí. Bueno, por ir un poquito rápido. En nuestras manifestaciones, que ahora pondremos algunas fotos así rapiditas para no perder mucho tiempo con las imágenes, porque cuando ponen muchas imágenes la gente se pone a ver las imágenes y no escucha. Nosotros hemos ido cambiando. Es verdad que Saramago nos dio vamos a ver, el movimiento de hombres empieza a finales de los 70, los grupos de hombres empiezan a mediados de los 80, la frase, el silencio nos hace cómplices, es del grupo de hombres de Sevilla. Cuando sacamos el primer manifiesto de hombres en contra de las violencias machistas a raíz de la muerte de Ana Orantes, que sabéis que falta menos de un mes para que se cumpla el 20 aniversario del asesinato de Ana Orantes, en ese manifiesto aparecía ya la frase el silencio nos hace cómplices, y en el año 99 hay un bando del alcalde de Jerez. Ya trabajaba yo en Jerez y me pidió que le hiciera el borrador y luego él hizo un bando, algo que se podía hacer aquí en 2 semanas, un bando para el 25 de noviembre del alcalde, ¿verdad? No costaría nada. En el que ya aparece por primera vez la frase, la violencia contra las mujeres es un problema de los hombres que aparece en las mujeres. Lo digo porque aunque luego lo diga Saramago lo dice 10 años después. Otra cosa es que a nosotros nos viniera bien que lo dijera él, porque no un premio Nobel y quieres que no esas cosas lucen. Y la última frase, digamos, que hemos desarrollado nosotros, en 2016, bueno, nosotros pasamos de hablar de violencia machista en 2006 a años después hablar de violencias machistas en plural. Estoy hablando de eso, hoy todo el mundo habla de violencia machista, pero los primeros en usar ese término fuimos nosotros, porque en aquella época se hablaba, quiero recordarlo, de violencia intrafamiliar, de violencia familiar. Luego el gobierno sacó aquello de violencia de género, que eso quedaba muy bonito,
pero que eso del género nadie sabía muy bien lo que era cuando salió el nombre. Vamos, de hecho todavía en el mercado al que yo voy a comprar todas las mañanas hay un cartel en el pescado que pone prohibido tocar el género. Con lo cual todavía hoy cuesta un poco trabajo, quien no está metido en el discurso, saber qué es eso del género. No quiero contaros ya lo difícil que es saber qué es eso del patriarcado, ¿vale? Que son esas frases que entre nosotros son como ya casi coloquiales, pero que no es verdad que sean tan fáciles, sean instrumentos que ayuden demasiado a hacer llegar el mensaje a la mayoría de la población. Hubo un momento que dijimos, no, es que no vale ya hablar solo de la violencia contra las mujeres que aparece en titulares en los medios de comunicación. Es necesario hablar de todas las otras violencias que no aparecen en titulares, como puede ser el acoso sexual, la agresión sexual, los micromachismos, que eso sí, también es una palabra que inventó un hombre, Luis Bonino, que luego se ha generalizado. También es importante hablar, porque también es violencia machista, de la violencia que ejercen los heterosexuales contra los homosexuales y cualquier colectivo que no sea lo bastante macho, ¿sí? Y también es violencia machista la forma en que se nos educa a los niños y a las niñas a base de castigos para que acabemos siendo hombres y mujeres como se espera que te acabemos siendo. Es decir, que a los niños los estén pegando o castigando porque no son bastante machos, porque no son competitivos, es una forma de violencia machista. Entonces, cuando vimos que todo eso era violencia machista, dijimos, ojo, hay que hablar de violencia machista. Y llegado un momento, empezamos a pensar que la violencia cotidiana, que pasa más desapercibida, porque ni siquiera se ejerce como violencia, son los privilegios de los hombres. Es el hecho de que tú llegas a casa y se supone que está la comida hecha, cada vez menos, pero bueno, todavía hay quien espera que esté la comida hecha, y tantos otros ejemplos de la vida cotidiana que podemos saber. Nosotros hacemos un trabajo con hombres, solo con hombres, también se puede hacer en un grupo mixto, que es muy bonito. Yo lo digo porque lo podéis hacer aquí cualquier día que os apetezca y veréis todo lo que sale. Privilegios masculinos. Y ahora podemos hacer una lista, vamos a hacer todos los que se nos ocurran, da igual si son o no, todos los que nos ocurran, en el ámbito de la familia, desde que eras pequeñito hasta ahora. Empieza a pensar de cómo te trataban a tus hermanos y cómo te trataban a ti, y ahora qué cosas hace tu pareja y qué cosas haces tú. En la sexualidad. Esta mañana estaba yo con chicos y chicas de 14 y 17, y todavía hoy, un chico que folla con muchas es el no va más de la pandilla. Una chica que folla con muchos es la guarra. En el ámbito laboral, que tú tienes 2 hijos, este tío interesa porque este tío es un esquirol en las huelgas. Que ella tiene 2 hijos, esta tía no la contrato porque se pasa el día en el pediatra. Si me apuráis, en la asociación o colectivo en el que estéis. En estos grupos suele ser muy gracioso, no digo en este, porque este grupo no lo conozco, saber quién limpia el local. Cuántas chicas y cuántos chicos hay y quién ocupa la presidencia. ¿No? Ese tipo de cosas. O en las reuniones normales, hay una aplicación en el móvil que es estupenda, porque mide los tiempos que hablan chicos y chicas. Y al acabar, te das cuenta que a lo mejor había menos chicos que chicas, pero el 80% del tiempo han hablado ellos. ¿Vale? Entonces, que hay muchas cosas que son privilegios que no nos damos cuenta, pero que acaban marcando una forma de ser y estar en el mundo que es una violencia constante. Por eso en 2016, esa manifestación que hemos visto en el vídeo, la pancarta de cabeza era: el machismo es violencia. Todo privilegio se sostiene sobre una violencia, bien sea cultural, bien sea concreta. Voy a acabar rapidito, porque he prometido que no iba a alargarme excesivamente. Te voy a contar una anécdota. Hace ya muchos años, por allá por el año 97 o así, fui con mi pareja, que ella daba una charla en el Rubio. Rubio es un pueblecito de la Sierra Sur, aquí de Sevilla, y al acabar la charla te vas, la típica cosa que te vas a tomar la cervecita al bar de enfrente, ¿no? Se vino con nosotros una de estas mujeres que tienen ganas de seguir la conversación un poco más en privado, y en un momento determinado dice ella, mira, yo llevo 10 años yendo a todo lo que organiza en el pueblo, bien sea el Instituto de la Mujer, bien sea la Concejalía de la Mujer. Entonces se llamaban de la mujer, luego se llamaron de género y ahora se llaman de igualdad. Siguen siendo concejalías de la mujer,
porque nada más que se dirigen a las mujeres, pero han ido cambiando un nombre, no se sabe si para esconder a las mujeres o para dar a entender que quieren hacer cosas como más importantes. Dice, pero no veas lo que he aprendido, es que soy otra mujer, es que he cambiado muchísimo, estoy mucho más, ¿cómo se dice ahora?, empoderada, ¿no? Estoy mucho más segura de mí misma, dice, pero tengo un problema. Y es que llego a casa y me encuentro el marido de siempre. Dice, pero ojo, el marido de siempre es muy buena persona. Además es un tío, fíjate cómo es de dura aquí la cosa, porque aquí la gente es machista. Dice él, pone la lavadora, pero claro, no se atreve a subir a tender a la azotea. Él pasa la fregona a la casa, pero no limpia la acera. Él friega los platos, pero se llama al timbre y se quita el delantal. Entonces, yo no entiendo, decía ella, por qué desde las instituciones no se montan programas como el Instituto de la Mujer con los mismos objetivos, pero dirigidos a los hombres para ayudarles a ese tránsito, a veces complicado, hacia la igualdad. A mí la idea me pareció tan bonita que empecé a decirlo en todos los sitios a los que me invitaban, y uno de los sitios a los que me invitaron fue a unas jornadas estatales de salud y mujer que se celebraron en Jerez, y al acabar me dice una concejala que era amiga mía, dice, uy, mira, me ha gustado mucho eso que has dicho, ya mismo hay elecciones, si ganamos, te llamo. No me creí nada, porque uno no se cree nunca nada lo que dice la gente de las administraciones públicas. Pero bueno, fue al día siguiente de las elecciones me llamó, que es que habían metido en el programa, que iban a montar un programa de hombres, habían ganado y lo tenían que montar, que si yo quería irme a montarlo con ellos. Pero que Pacheco quería hablar conmigo. A mí Pacheco me caía fatal. Me había hecho gracia aquello de la justicia en un cachondeo, pero me parecía un señorito andaluz esto. Me caía fatal. Total, que tú prepárate un rollo y se lo cuentas a Pacheco. Yo me preparo un rollo, me planto allí delante de Pacheco pone su mesa de despacho con todas las banderas detrás, y dice, para que notéis lo que es el poder. Y dice, a ver, cuéntame qué quieres hacer. Total, que como yo estaba seguro que me iba a ir, como había llegado, le solté el mitin. 1 hora. Y al acabar dice, mira, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Si te quedas con nosotros, ni un paso atrás. Digo, dime dónde tengo que firmar, porque a todos por los que voy me dicen, cuidado, aquí la gente no entiende estas cosas, hazlo con mucha precaución. Tú me dices que ni un paso atrás, venga. Y montamos el programa de Hombres por la Igualdad del Ayuntamiento de Jerez, que fue el primer programa del mundo que se montaba desde un ayuntamiento no más grande que 2 Hermanas, lo digo para que toméis nota, para ayudar a promover el cambio de los hombres hacia la igualdad. Ese programa sigue existiendo. Ese programa sigue existiendo en este momento, va a cumplir 20 años ya mismo, de aquí a año y medio. Y ese programa inspiró un programa que funcionó durante 4 años en la Diputación de Sevilla, y ese programa inspiró al programa que se montó en el País Vasco, que depende del Instituto Vasco de la Mujer, que se llama Cunde, y el programa se llama Guisondo. Tanto en el País Vasco como en Jerez, esos 2 programas existieron, y luego se han consolidado por méritos propios, pero existieron porque el hombre con poder del sitio apostó por ellos. En el caso de Jerez, Pacheco dijo, hazle un contrato de alta dirección que tenga los salarios que le dé la gana, pero que saque el programa para adelante. Y en el caso del País Vasco, se celebraron unas jornadas que montó Emakunde internacionales sobre temas de hombres, y Barreche vino a inaugurarlas, y sabéis que siempre que un político viene a inaugura y sale zumbando, siempre tiene muchas cosas que hacer y se va. Pues no, Ibarretxe se quedó a escuchar la conferencia inaugural. Al acabar la conferencia inaugural se quedó a tomar un café y pidió que le presentaran a los ponentes porque se había quedado como gratamente sorprendido. Bueno, pues el tío se interesó y dijo, esto va para adelante. Hasta hoy. Ahí está el programa de Guisondo. Luego ha cambiado presidentes, ganó el PSOE, le quitó la mitad del presupuesto, volvió el PNV y ahí sigue. Ahí está el programa. Las fotos las paso rapidito porque hacen referencia, que algunas las vamos a pasar rápido porque no quiero ahora pararme, no quiero consumir más tiempo, pero para que veáis algunas de las acciones que hemos hecho, en casi todas ellas en Sevilla, para llamar la atención de la gente de la ciudad acerca de la necesidad de que los hombres nos impliquemos en lo doméstico, en el cambio social, en la paternidad, etc. Las vemos y cierro en un momento. No, pasa. Esta
esta es una de ellas. Esta fue en Jerez, en el año 2001, creo que fue, o 2002. Cogimos tablas de planchar y nos fuimos a la calle Larga, que es la calle más importante de Jerez, con una música a todo volumen. Nos dejaron enchufar, o sea, teníamos luz, nos dejaron enchufar y la pancarta ya ves, hombre, no te arrugues, plancha. Fue tan novedoso que sin saberlo al día siguiente ocupábamos toda la última página del País. Había pasado por ahí un fotógrafo, lo había mandado, el País le hizo gracia, sigue para adelante. Bueno, esto fue para la convocatoria de la primera manifestación de hombres que organizamos en Sevilla. ¿A qué colectivos conseguimos implicar? Esos son los bomberos de mi barrio, estos son la gente de Tablada, son metalúrgicos, policías locales, estos somos los 3 que lo convocamos. Esto fue la mani, que pensábamos que íbamos a ser, de verdad, pensábamos que no íbamos a ser más de 20. Y cuál no será nuestra sorpresa cuando al salir de la Diputación éramos unos cuantos cientos. Y además aquí sí éramos muy mayoritariamente hombres. Esto pasa. Bueno, esta fue la segunda. Los mineros de Bolidén, que os acordaréis de ellos. Qué bonita esa, la foto de la moto de la policía local con el cartel. Este sí, yo soy Vicente Marqués. Estas son las ruedas de hombres que montan normalmente todos los años AIG, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, que son muy sencillas de montar, pero cuando no somos bastantes hombres para montar algo así grande, pues el día 21 de octubre tú coges y con muy pocos haces un círculo y llamas la atención y está bien. Se hacen este año se han hecho en 36 ciudades. Bueno, esto fue una cosa que hicimos ahí en la calle de Tetuán, que era para animar a los hombres a que se implicaran en la crianza. Invitábamos a los transeúntes a lavar a los bebés, y vais a ver que el personal que se enrolló. La gente, el lema era muy bonito: si eres padre, mójate y disfruta. Pero ese es el grupo que lo hicimos, es decir, que éramos un grupo pequeño, no hace falta mucha gente. Esta fue una mani que hicimos para protestar en general de los privilegios masculinos. Entonces el lema era hartos de llevar, no de llevar pantalones, sino de llevar los pantalones, aquello de que los pantalones en casa los llevo yo, que se decía antiguamente. Entonces nos pusimos un grupo de tíos en faldas, con una batucada que sonaba muy bien, y nos dimos una vuelta por el centro de Sevilla, y fue gracioso, porque yo creo que ha sido la vez que más fotos nos han hecho. Estábamos guapísimos, estábamos estupendos. Ahí todo el mundo presumiendo de modelito. No, esta es la de Madrid. Esta es la que habéis visto el vídeo. La frase es muy bonita: si puedes mirar, ve; si puedes ver, repara. Bueno, a ver, por acabar, si la pregunta es ¿qué podemos hacer los hombres? Hay dos tipos de cosas que podemos hacer. Una, hay muchas cosas que podemos cambiar cada uno personalmente. Es decir, el tiempo que yo le dedico a lo doméstico, eso lo decido yo, eso no lo decide nadie. Dentro de, bueno, yo puedo tener un trabajo que me ocupa unas horas. Ahora, ¿cuánto tiempo a partir de eso le dedico a mi casa? En este momento, si sumamos todo el trabajo que hacemos los hombres en casa y en la calle, y las mujeres suman lo mismo, en España los hombres tenemos 1 hora y media libre al día más que ellas. Que si lo multiplicas por 365 es algo así como 1 mes y medio para rascarnos los mismos sin hacer absolutamente nada, que es mucho tiempo, Claro, ese tiempo libre a lo mejor lo ves, lo pasas aquí, o lo pasas viendo una noticia interesantísima, o leyendo un libro, una revista, sí, pero lo dedicas a lo que te da la gana. Entonces, mientras tengamos más... Eso es muy fácil de saber, eso coges tú con tu pareja, quien tenga pareja. A ver, ¿qué hicimos ayer? Desde que nos levantamos hasta ahora, cada media hora. Y ahora vemos qué cosas eran de verdad, trabajo. Y qué cosas eran porque era por tu hobby, qué sé yo, lo que te apetecía. Siempre que tú tengas más tiempo libre que ella, hay una desigualdad.
tú estás ejerciendo una violencia permanente porque le estás robando su tiempo para disfrutar tú de tiempo libre. Quien dice eso, hay otras cosas como el hecho de comportarnos de forma más o menos igualitaria en el trato en general. Ojo, cuando yo hablo del hogar, yo estoy pensando no solo en los niños pequeños, sino en las personas dependientes en general. Yo he tenido que cuidar a mi suegro durante 6 años y te prometo que cuidar a un gran dependiente mayor te deja sin agenda, te deja absolutamente sin ningún tiempo libre para nada. Es muchísimo más duro que cuidar a una criatura pequeña, que además tú la ves reír, que se la ves crecer, ves que cada día... ¿Vale? Bueno, consentir o no consentir que delante nuestra la gente haga bromas machistas y... Hay montones de cosas que dependen exclusivamente de mí, que yo las siga haciendo o no las siga haciendo. Y hay otro montón de cosas que no dependen de mí. El ejemplo más sencillo que se me ocurre. Si salimos de aquí ahora, la calle no está muy iluminada, ¿verdad? Y si yo voy por una calle oscura y oigo detrás que se acercan pasos, es decir, que alguien viene más rápido que yo, generalmente, bueno, sin disimulo, miro quién viene. Si viene una o más chicas, me relajo. Si viene uno o más hombres, me pongo en tensión. A mí, en principio, no me van a violar, a estas alturas, ¿verdad? Con el cuerpo que ya conserva uno. Pero me pongo en tensión, me pueden pegar, me pueden robar. ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente los chicos lo que hacemos es que apretamos el culo, echamos el pecho y nos hacemos los valientes. Y generalmente acortamos incluso el paso para que pase y asegurar que no ha pasado nada, ¿no? Y un poco lo mismo pasa si viene de frente. Da igual quién sea yo. Si cualquiera de las chicas que estáis aquí me veis llegar por la noche y no me conocéis, os ponéis en tensión. No vale de nada, es más, es preferible que yo no lo haga, que diga, no te preocupes que yo soy un hombre por la igualdad y no te voy a agredir, porque todos sales corriendo. Entonces ya lo que te faltaba para salir corriendo. ¿Vale? Entonces, claro, yo no puedo evitar que si voy con vosotras a buscar trabajo, a Barcelona, a otro sitio, por cualquier fuerza física, la persona que nos contrata dé por supuesto que por el hecho de ser un hombre tengo más fuerza y voy a desempeñarme mejor en esa tarea. Entonces, hay cosas que dependen de mí y hay cosas que son estructurales y por tanto dependen de los cambios sociales que seamos capaces de provocar. Por eso es necesario, además, la acción política, la acción pública en este sentido. Lo de montar un programa de hombres por la igualdad en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, con lo grande que es esta población, sería nada más que es contratar a un técnico motivado, ya que hay algunos que podían estar encantados de tener un buen sueldo y que se dedique a empezar a hacer. Y hoy, además, cuando yo empecé tenías que inventártelo todo, pero ahora hay modelos que se pueden ir copiando y se pueden seguir. Y de momento lo vamos a dejar ahí porque si no me como vuestro tiempo. Muchísimas gracias por aguantarme. Bueno, si os parece abrimos ahora el turno de debate o de cuestiones que queréis plantear y demás. Si queréis pasamos directamente a las cervezas. Un poco esperando que los chicos abren. No, los chicos van a hablar, no hablamos. Mira que hablamos. Mira que hablamos, ¿eh? Como no es familia y hablamos. No. Es broma, ¿no? Hombre, vamos a relajar el ambiente, vamos a relajar el ambiente.
puede preguntar, se puede opinar, se puede llevarme la contraria. No, es verdad que yo estaba esperando que fueran los compañeros, pues que mira quién te corresponde, pero a veces he hablado de tantas cosas. El tema del techo de cristal, bueno, tú no lo has mencionado, no lo has muy bien, pero para resumir, cuando hablas de las políticas, de las mujeres políticas, no de las políticas de las mujeres políticas, sí es verdad que las mujeres que acceden a espacios de toma de decisiones, quienes cruzan el techo de cristal porque son las que están más mimetizadas con lo que hay arriba, ¿no? Entonces es verdad que una de las cosas que hemos trabajado mucho en política cuando estábamos era ¿qué mujeres acceden? Todas no nos valen. Eso es una reflexión además. Pero sí quería, en cuanto a las preguntas, sí hacerte una pregunta. Cuando has hablado de los retos, ¿no? que se puede hacer y tal, ¿no? Que has hablado del tema de los micromachismos y lo has centrado en la dedicación a la casa, por ejemplo, y en no consentir bromas y actitudes machistas. Sin embargo, hay un aspecto que yo pensé que lo ibas a decir, y yo no sé si es que no te he oído o que es verdad que en un discurso no se puede meter todo, que es en el trabajo de los hombres con vosotros. Una de las cosas que siempre comentamos que hay grandes diferencias es en el tratamiento de los afectos, en la expresión de los afectos, en la mirada interna, ¿no? Yo que siento y yo que como vivo esos sentimientos de cómo los expreso, ¿no? Me gustaría que sí comentaras algo de cómo trabajar en eso. Vamos por partes. Bueno, lo primero, uno ya es mayor. Yo tardé 2 años en aprender a hablar y 60 en aprender a callar. Lo digo porque muchas veces es mejor. Claro. No obstante, cuando se habla de los techos de cristal, hace poco estuve en unas jornadas de mujeres mediterráneas que venían, mujeres del mundo árabe y todo eso, y ellas utilizaban la frase, la completaban, decían, ojo, aquí siempre se habla del techo de cristal y no se habla del suelo de alquitrán. También. Claro, el problema ya no es que no me dejen pasar, el problema es que se me pega el pie a los suelos y no hay forma de despegar. Es que yo quiero saltar, pero me van a agarrar por los pies. Y hay un vídeo muy bonito que se ve un hombre y una mujer corriendo, no sé si lo habéis visto, sí. Y a ella le van cargando el niño, le van cargando cosas y al final va con tacones. Entonces está el techo de cristal y el suelo de alquitrán. El suelo pringoso, que dicen ellos. Pringoso. Y luego, lo de la... Yo me tengo prohibido hablar de si las mujeres sí, las mujeres no, ellas también, ellas más o ellos menos. Y por una cosa, no porque no tenga opinión, no porque luego si quieres tomando una cerveza te cuento lo que pienso. No, porque es con lo que se escapan todos los tíos. Entonces tío le dices, es que hay que ver lo machistas que somos, que en casa no hacen nada, y empiezan a decir, no, pero es que mi suegra no me deja, mi mujer no me deja, en casa no van, ¿vale? O le dices, porque hay que ver que los tíos ejercemos violencia. Sí, pero ellas también, anda que no, porque ellas la ejercen psicológica. Mira, no vale. Si hablamos de nosotros, vamos a hablar de nosotros. Si ellas también o ellas no, lo dejamos para otro día. Si hoy hemos venido a hablar de los hombres, vamos a limitarnos a hablar de nosotros. Porque es que como les des la oportunidad de ponerse a comparar, empiezan a echar balones fuera y al final no se habla de nosotros. Sobre el tema de los afectos. A ver, hay una... Es complicado porque... no quiero luego que se me escape una cosa. Pues si se me escapa, recuérdame que es una estrategia de poder. Una estrategia de poder. Pero eso me lo recuerda luego. Es complicado, porque es que me pongo a hablar de una cosa y se me olvida lo que quería decir. Es complicado porque la socialización masculina solo permite expresar aquellos sentimientos que cumplen al rol masculino de competitividad, agresividad, odio, qué sé yo. Todos los que llevan, los que son consecuentes y coherentes con lo que se espera de un hombre. Pero reprime con castigos, reprime y con mensajes todos aquellos sentimientos que podamos decir resultan
están asociados al modelo femenino tradicional. Pongo un ejemplo. El comportamiento que en una mujer sería la prudencia, en un hombre es cobardía. Tú dices, bueno, ¿y por qué las mujeres hay un momento, por ejemplo, en el tema de las drogas? Hombres y mujeres probamos las drogas en el mismo porcentaje. Pero ellas hay un momento que las dejan, por general, y cuando llegas a los sitios de rehabilitación de toxicómanos, por ejemplo, yo he trabajado con Proyecto Hombre, hay 9 hombres por cada mujer. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo empezado a tomarlo en la misma proporción, hombres y mujeres, 9 hombres necesiten ayuda para desengancharse y solo hay una mujer por cada 9 hombres? Y ahí ellos te lo dicen. Es que llega a un punto, ella es prudente porque se va a quedar embarazada, qué sé yo, por lo que sea, porque piensa que se está pasando y se retira. Para un hombre retirarse ante la pandilla de amigos es que es un cagón. Es una cosa que se da en lo cotidiano y no nos damos cuenta. Fíjate en cuántas conductas de riesgo podemos ahora enumerar y mira cuántos hombres y cuántas mujeres las practican. Ala delta, parapente, ¿sí? Cualquier conducta. ¿Cuántas mujeres han visto haciendo el caballito con la moto? No digo que no haya ninguna. Bueno, ¿qué pasa con la expresión de los otros sentimientos? A los hombres, como nos enseñan para ser autosuficientes y competitivos, nos hacen llegar el mensaje de que la confianza es peligrosa. La confianza es peligrosa, claro. Y si él y yo estamos en un consejo de administración y nos han dicho que hagamos propuestas para una campaña, que sea publicitaria, y yo tengo que hacer una propuesta, tiene que hacer otra, yo no le doy a este ni una pista porque me la roba. Y desde luego lo que no le voy a decir es que tengo una duda porque la explota. Con lo cual la confianza es peligrosa, pero no solo es peligrosa, es que 2 hombres que tienen confianza entre ellos son sospechosos de tener algo más que confianza. La intimidad entre varones se ha visto siempre como un rasgo de homosexualidad. Entonces es muy difícil. Y luego, en general se puede decir, con el contacto físico. Ya no se ve tanto. Pero antes se veía grupos de chicas cogidas del brazo por la calle, ¿no? O era frecuente las chicas cogidas de la mano o abrazadas, sin que nadie se le pasara por la cabeza que eran lesbianas. A lo mejor lo eran, pero verás tú, al principio a nadie se le pasara por la cabeza. A los hombres se nos ha dicho que el único contacto físico que está permitido es el sexual. El único. Todo contacto físico no sexual o agresivo, porque está metido en el marco de una actividad deportiva, ¿no? El fútbol, el rugby, todos los deportes de contacto, es sospechoso. Con lo cual, claro, o no tenemos contacto físico o cuando tenemos un contacto físico nos desborda. Digamos que nos tienen agarrados por las pelotas. La única cosa que legitima que yo exprese mis sentimientos... Mira, yo me acuerdo de un amigo, estoy ahora acordándome, se me viene a la cabeza un amigo de adolescente, tendría yo 20 y pocos años, que hablando, no me acuerdo de qué, salta y dice, fíjate tú, que ayer me acosté con fulanita, y no era un tío, no era una cosa peyorativa, porque en la pandilla que yo estaba, el hecho de que las chicas se acostaran con muchos, les daba hasta un cierto prestigio, no era una cosa que se viera mal.